Bienvenidos nuevamente a este curso de introducción a los algoritmos. En este video vamos a estar profundizando un poco en lo que es el concepto de algoritmo. Todo surge de un problema que se pretende resolver y que para ello escribimos una serie de pasos que se ejecutan en un orden determinado al cual llamamos algoritmo. Ese algoritmo podemos transcribirlo en un lenguaje de programación y generar con eso un programa. Ahora bien, hay algo muy importante a tener en cuenta en ese proceso y es que yo debo conocer en detalle cuál es el problema que voy a resolver. Debo analizar ese problema, debo tener la especificación o lo que se espera como resultado de la solución de ese problema para poder escribir unos pasos que realmente resuelvan dicho problema. Es ahí la parte donde se diseña el algoritmo, luego se codifica y se genera un programa y luego se hace una verificación de ese programa. Ya en ejecución se verifica que el resultado que devuelve el programa es el resultado esperado según los datos de entrada, que realmente el programa está ejecutando internamente ese algoritmo que se diseñó. Pasemos entonces a ver diferentes formas de representar un algoritmo. Vamos a ver solamente las formas más básicas, que son las que por el momento vamos a estar utilizando. La primera de ellas es el lenguaje natural. El lenguaje natural es básicamente el lenguaje hablado, sin importar el idioma que sea, ya sea inglés, español, mandarín. Es yo explicar verbalmente cuáles son esos pasos para resolver ese problema. Tenemos también el pseudocódigo, que es un código muy de alto nivel y es muy similar al lenguaje natural, pero que incorpora algunos elementos ya propios de programación. Aunque tampoco es un lenguaje de programación como tal, no es algo que un compilador puede ejecutar, no un lenguaje de programación tradicional. Eh, Quizá algún compilador que esté diseñado específicamente para ejecutar pseudocódigo, pero ningún compilador de un lenguaje de alto nivel estándar ejecuta pseudocódigo. Por último tenemos los diagramas de flujo, que es una forma gráfica de representar el algoritmo. En ese diagrama de flujo hay una serie de elementos que se utilizan, que tiene cada uno un significado y que debemos usar cuidadosamente dependiendo de lo que queramos expresar. Vamos a ver solamente los más básicos de esos elementos por el momento. A medida que vayamos avanzando en el curso, vamos a ir introduciendo otras figuras, otros elementos, pero por el momento, para los fines, con estos elementos podemos resolver algunos de los problemas que vamos a ver en este video. El elemento de inicio o fin se usa al inicio y al final de cada diagrama de flujo. Asimismo, cada algoritmo, ya sea en lenguaje natural, ya sea en pseudocódigo, debe llevar un inicio y un fin, para indicar dónde empieza esa serie de pasos y dónde termina. Este rectángulo con líneas inclinadas se utiliza para lectura de datos. Por ejemplo, si mi algoritmo necesita datos de entrada como insumo para poder generar una salida, esos datos de entrada yo los represento con esta figura. Y dentro de la figura yo pondré los nombres de esos datos o los nombres de las variables donde se va a almacenar esos valores. Tenemos el símbolo de documento, que también se le llama símbolo de impresión. Ese se utiliza para dar una salida, ya sea una salida en la pantalla, una salida en la impresora, una salida final del algoritmo o para ir dando salidas durante todo el proceso del algoritmo. Tenemos el subproceso. El subproceso es
otro algoritmo que está dentro de nuestro algoritmo. Es un proceso que no queremos desglosar y simplemente indicamos ese subproceso. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo que es retirar dinero de un cajero y dentro de ese algoritmo hay otro proceso que es validación de la tarjeta y la clave. Quizás ese proceso lleva varios pasos y yo no quisiera desglosarlo todo y es un proceso que ya existe y está definido y simplemente lo estoy reutilizando dentro de mi diagrama de flujo. Está el símbolo de decisión, que como su nombre lo indica, es para que el diagrama de flujo, el algoritmo, tome una dirección u otra dependiendo de si una condición se cumple o no. La condición se pone aquí dentro y dependiendo de si se cumple o no esa condición, el algoritmo se iría por una dirección o por la otra. Y por último tenemos el de proceso, que lo vamos a utilizar para representar cualquier proceso dentro del algoritmo que no sea salida de documento, que no sea decisión, ni subproceso, ni dato, ni inicio ni fin. Por ejemplo, si yo debo hacer algún cálculo dentro de mi diagrama de flujo, dentro de mi algoritmo, yo utilizo esta figura de proceso. Y las flechas de dirección son para indicar en qué dirección va ejecutándose el algoritmo, es decir, el orden de los pasos. Si tenemos aquí el inicio, de aquí partiría una flecha que podría ir a lectura de datos o que podría ir a impresión de documento o a su proceso y eso va a ir indicando el orden de esos pasos dentro del algoritmo. Vamos a ver un breve ejemplo de un algoritmo escrito en lenguaje natural. Tenemos aquí que escribimos un algoritmo que dada la base y la altura de un rectángulo determine su área. Tenemos el inicio, que es el primer paso. Obtenemos los datos de entrada, que van a ser base y altura. Sabemos en el análisis del problema que para determinar el área de un rectángulo se hace multiplicando la base por la altura. Entonces ya de entrada sabemos que vamos a necesitar esos dos datos y lo vamos a pedir en el primer paso para en el siguiente paso entonces realizar el proceso o la operación de esas dos variables. Y por último tenemos la salida o documento, que es donde mostramos el resultado, ya sea en la pantalla, en una impresora o en cualquier otro dispositivo de salida. Y tenemos el fin. Ese es el algoritmo para obtener el área de un rectángulo, escrito en lenguaje natural. Veamos entonces el mismo algoritmo escrito en pseudocódigo. Si se fijan es muy similar, solo que está expresado en términos más recortados, más resumidos, y aquí ya vemos un elemento que se utiliza así en programación. Tenemos el inicio, leemos la base, ya sea que se lea por el teclado, que el usuario introduzca la base y que introduzca también la altura, o que se lea de un sensor o de una medición, de donde sea que se lea y se obtenga esa información. Luego se multiplica la base por la altura y ese va a ser el resultado que podemos almacenarlo en esta variable y luego podemos imprimir esa variable. O podríamos simplemente ahorrarnos el paso 4 e imprimir directamente el producto de base por altura. Pero lo estoy haciendo así para que se desglose mejor el paso a paso y se vaya entendiendo que se hace una operación y que el resultado de esa operación es lo que devolvemos al final como respuesta del algoritmo. Y ahí viene entonces el fin. Veamos ese mismo algoritmo representado en un diagrama de flujo. Para eso vamos a usar una herramienta que está disponible en internet y es gratis. Es draw.io. Vamos a decirle que vamos a crear un nuevo diagrama. Aquí hay una gran cantidad de diagramas de ejemplo. Podríamos tomar y editar alguno de ellos, de todos tipos. Pero vamos a elegir un diagrama totalmente en blanco.
Si se fijan aquí de este lado tenemos los elementos que podemos utilizar en el diagrama y aquí vamos a trabajar con esos elementos. Vamos a seleccionar diagrama de flujo y dentro de diagrama de flujo tenemos los elementos que vimos ahorita y algunos más. Vamos a seleccionar el inicio, que es el punto de partida de nuestro algoritmo. Vamos luego a hacer la lectura de datos. Vamos a leer aquí base y altura. Luego de leer base y altura vamos a utilizar el proceso para hacer la operación. Base por altura. Y luego vamos a utilizar el documento o impresión para mostrar ese resultado. Y aquí damos fin al algoritmo. Solo nos falta colocar las flechas que indican el flujo de ese algoritmo. Este algoritmo sigue un flujo totalmente lineal, pero no siempre va a ser el caso. Es por tratarse de un algoritmo bien sencillo, donde básicamente solo hay 3 pasos: datos de entrada, datos de proceso y salida. Vamos entonces a poner esto por acá y hacer otro ejemplo pequeñito utilizando ya todas las figuras que vimos, porque hay figuras que aquí no la pudimos utilizar, como fue la figura de decisión. Vamos a colocar el inicio por acá arriba. Vamos a hacer el diagrama de flujo de un algoritmo que determine el mayor de dos números. Para eso necesitamos como entrada cuáles son esos dos números. Vamos a llamarle A y B. Luego de leer A y B, de que el usuario lo introduzca por el teclado, hay que determinar cuál de los dos números es mayor. Vamos a utilizar para eso la decisión. Y como les decía ahorita, dentro de la figura es que se coloca la condición que se va a cumplir o no se va a cumplir. La decisión es esta, es básicamente una relación donde estamos preguntando si A es mayor que B. Tenemos el número A y el número B. Si A es mayor que B, el algoritmo va a realizar una acción. Y si no es mayor que B, entonces va a realizar otra distinta. Si A es mayor que B, entonces vamos a presentar como resultado que A es el mayor, porque el objetivo del algoritmo es determinar el número mayor. Y aquí vamos entonces a indicar que B es el mayor en el caso que A no sea mayor que B. Para hacerlo un poco más exacto, vamos a poner, bueno, vamos a dejarlo así. Vamos, para hacerlo un poco más completo, a agregar otra condición acá. Tenemos una primera condición donde validamos si A es mayor que B. Si A es mayor que B, ya sabemos que A es el mayor. Ahora, si A no es mayor que B, se pueden dar varias cosas. Primero, se puede dar que B sea mayor. O segundo, se puede dar que son iguales. Entonces vamos a hacer otra pregunta donde decimos si A es igual a B. Si A es igual a B, va a ejecutar una sentencia y en caso contrario va a ejecutar otra sentencia.
si A es igual a B, vamos a presentar en pantalla algo que diga son iguales. Pero si A no es igual a B y tampoco es mayor a B, entonces significa que B es mayor que A. Entonces vamos a poner aquí B es mayor. Y aquí A es mayor. De aquí vamos a sacar varias flechas para conectarlas. Vamos a utilizar este conector. Este también lo vamos a conectar. Vamos a necesitar para eso otro conector. Lo vamos a colocar aquí. Y aquí sale una flecha. Y esta se conecta acá. Es un diagrama de flujo bastante sencillo. Y presentamos entonces aquí el fin. Este conector baja al final. Entonces vamos a repasar ese diagrama de flujo. Tenemos el inicio, tenemos la captura de los valores de entrada que son A y B. Tenemos la primera pregunta, si A es mayor que B, entonces A es el mayor y sigue toda esta ruta y llega al final. Ahí termina nuestro algoritmo. Si A no es mayor que B, entonces hacemos otra pregunta para asegurarnos cuál es la relación entre esas variables. Esa otra pregunta es si A es igual a B. Si A es igual a B, indicamos que son iguales y sigue toda esta ruta y termina. Y si A no es igual a B y tampoco es mayor a B, entonces B es mayor que A. Seguimos toda esta ruta y ahí termina nuestro diagrama de flujo. Es bastante sencillo y esta herramienta es bastante práctica. Es una herramienta que es gratis, está ahí en internet, se puede guardar, se puede cargar, se pueden importar. Y con esto ya terminamos este video. En resumen, vimos el concepto de algoritmo con un poquito más de profundidad. Vimos las formas de representar un algoritmo, que son en lenguaje natural, en pseudocódigo y en diagrama de flujo. Vimos los elementos básicos de un diagrama de flujo. Vimos un algoritmo de ejemplo representado en lenguaje natural. Vimos un algoritmo de ejemplo representado en pseudocódigo. Y vimos dos algoritmos de ejemplo representados como diagrama de flujo. Por el momento eso es todo y muchas gracias por ver este video.